Niño sin hogar lleva flores a la tumba de su amigo muerto, sin saber que era hijo de un millonario. Una historia que te recordará que el amor verdadero no conoce fronteras sociales. Un niño humilde y sin hogar camina descalzo hacia un cementerio, cargando flores marchitas que recogió de la basura. Su destino, la tumba de su mejor amigo, quien murió en un terrible accidente que él no pudo evitar. Lo que este pequeño héroe no sabe es que su amigo era hijo de uno de los hombres más ricos del país. Prepárate para una historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón y te hará creer nuevamente en la bondad humana. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más historias como esta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El cementerio San Miguel permanecía en silencio bajo el sol matutino cuando apareció la pequeña figura de Mateo, un niño de 8 años cuya ropa rasgada y sucia contrastaba con la pureza de su corazón. Sus pies descalzos pisaban con cuidado el sendero de tierra que conducía hacia las tumbas más elegantes del lugar, donde descansaban quienes en vida habían disfrutado de lujos que él jamás conocería. En sus pequeñas manos temblorosas sostenía un ramo de flores marchitas que había rescatado de los contenedores de basura del mercado central. Eran flores que los comerciantes desechaban por considerarlas imperfectas, pero para Mateo representaban todo lo que podía ofrecer. Sus ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y mejillas hundidas por la desnutrición, brillaban con una determinación que desafiaba su corta edad. Mateo había caminado durante 2 horas desde el puente donde dormía, un refugio improvisado bajo la estructura de concreto que compartía con otros niños abandonados por la vida. No tenía familia conocida, no tenía hogar, no tenía nada material que lo definiera, pero poseía algo que muchos adultos habían perdido: la capacidad de amar sin condiciones, de ser leal hasta en la adversidad más cruel. Cada paso que daba hacia la tumba de su amigo era un acto de valentía. Los guardias del cementerio solían echarlo, considerándolo un intruso indeseado en aquel lugar reservado para quienes podían pagar por un descanso eterno digno. Pero Mateo había aprendido a esconderse entre las sombras de los mausoleos más grandes, a moverse como un fantasma entre las lápidas de mármol que brillaban bajo el sol mexicano. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a su destino. En su mente resonaban los recuerdos de su amistad con Diego, el niño que había cambiado su vida durante los pocos meses que duró su hermosa amistad. Diego había sido diferente a todos los demás. Había visto en Mateo no a un niño de la calle, sino a un ser humano digno de amor y respeto. La culpa lo atormentaba día y noche. Si hubiera sido más rápido, si hubiera gritado más fuerte, si hubiera logrado apartar a Diego del camino de aquel autobús que se acercaba sin control. Pero las palabras "si hubiera" no devolvían la vida, solo profundizaban las heridas del alma. Mateo cargaba con el peso de haberse quedado paralizado en el momento crucial, cuando su mejor amigo más lo necesitaba. Al llegar frente a la tumba, se detuvo por un momento. La lápida de mármol negro brillaba impecable, adornada con el nombre Diego Alejandro Mendoza Herrera grabado en letras doradas. Mateo no sabía leer completamente, pero conocía cada curva de esas letras que había memorizado visitando este lugar cada semana durante los últimos 3 meses. Mateo se arrodilló frente a la tumba, colocando cuidadosamente las flores marchitas sobre la superficie de mármol. Sus pequeños dedos acariciaron las letras doradas mientras sus labios susurraban palabras que solo el viento podía escuchar. En su mente, los recuerdos de Diego cobraban vida con una nitidez que le cortaba la respiración. Todo había comenzado 6 meses atrás, en el parque central donde Mateo solía buscar restos de comida en los cestos de basura. Diego apareció como un rayo de luz en su mundo de sombras, un niño de su misma edad que vestía ropa limpia y zapatos nuevos, pero que poseía una sonrisa que no conocía diferencias sociales. Mientras otros niños huían de Mateo por su apariencia, Diego se acercó con curiosidad genuina. ¿Por qué estás solo?, había preguntado Diego con esa inocencia que solo poseen los niños. Mateo, acostumbrado al rechazo, había esperado burlas o desprecio, pero encontró algo completamente diferente. En los ojos claros de Diego había una calidez que nunca había experimentado, una aceptación incondicional que derritió las defensas que había construido alrededor de su corazón. Diego comenzó a escaparse de su casa cada tarde para encontrarse con Mateo en el parque. Llevaba sándwiches que compartía sin hacer preguntas incómodas, y más importante aún, llevaba una amistad que no distinguía entre rico y pobre, entre quien tenía hogar y quien dormía bajo las estrellas. Para Diego, Mateo no era el niño de la calle, era simplemente su mejor amigo. Las tardes se llenaron de aventuras imaginarias donde ambos niños se convertían en exploradores, piratas o superhéroes.
Diego le enseñó a Mateo algunos números y letras, escribiendo en la tierra con palos que encontraban. Mateo, por su parte, le mostró a Diego los secretos de la supervivencia urbana, como encontrar refugio cuando llovía y dónde conseguir agua limpia en la ciudad. La amistad creció sin que ninguno de los dos mencionara sus diferencias. Diego nunca habló de su casa, de sus padres o de su vida más allá del parque, y Mateo tampoco compartió los detalles más duros de su existencia en las calles. Era como si hubieran creado un mundo aparte donde solo importaba su conexión genuina, su capacidad de hacerse reír mutuamente y de encontrar felicidad en los momentos más simples. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que la realidad siempre regresa. El día del accidente, Diego había llegado al parque más tarde de lo usual, corriendo con una urgencia que Mateo no había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, una tristeza que intentaba ocultar detrás de su sonrisa habitual. Mateo, le había dicho, quiero que sepas que eres mi mejor amigo en todo el mundo. El recuerdo de aquel martes funesto se clavaba en el pecho de Mateo como un puñal que nunca dejaba de doler. Diego había llegado al parque con los ojos hinchados de llanto, aunque trataba de disimularlo con sonrisas forzadas que no engañaban a su mejor amigo. Había algo urgente en su comportamiento, una desesperación que Mateo no lograba comprender completamente pero que lo llenaba de inquietud. Mi papá dice que ya no podré venir al parque, había confesado Diego con la voz quebrada. Dice que tengo que concentrarme en mis estudios y que debo juntarme con niños de mi clase social. Las palabras salieron de sus labios como veneno que él mismo no quería pronunciar, pero que había estado obligado a repetir. Mateo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Sin embargo, Diego había tomado una decisión que demostraba la pureza de su alma infantil. Pero yo no quiero obedecerle, declaró con una determinación que desafiaba su corta edad. Tú eres mi hermano, Mateo. No me importa lo que diga mi papá o lo que piense la gente. Voy a seguir viniendo aquí todos los días hasta que encuentre la manera de llevarte conmigo. Habían pasado la tarde planeando aventuras futuras, Diego prometiendo que cuando fuera mayor conseguiría una casa grande donde Mateo pudiera vivir también. Hablaron de viajar juntos, de conocer el mar que ninguno de los dos había visto jamás, de ser hermanos para toda la vida. Cada palabra era un juramento sagrado entre dos corazones que habían encontrado en la amistad su mayor tesoro. El accidente ocurrió cuando ya oscurecía. Diego se había levantado de repente, como recordando algo importante que debía hacer. Tengo que irme, había dicho, pero su prisa no era la habitual. Había algo diferente, una urgencia que Mateo no logró identificar hasta que fue demasiado tarde. Diego corrió hacia la calle principal sin mirar, perseguido por pensamientos que un niño de 8 años no debería cargar. Mateo lo siguió, gritando su nombre, pero sus piernas cortas no pudieron alcanzar a su amigo. El autobús apareció de la nada, uno de esos vehículos de transporte público que circulaban por la ciudad sin respetar límites de velocidad. El conductor, distraído por su teléfono celular, no vio la pequeña figura que cruzaba la avenida hasta que fue demasiado tarde para frenar. El mundo se detuvo en ese instante. Mateo vio todo como en cámara lenta, Diego volteando hacia él con una sonrisa de despedida, el autobús acercándose implacable, sus propios gritos desesperados perdiéndose en el ruido del tráfico. Corrió hasta donde yacía su amigo, pero ya era demasiado tarde. Diego había cerrado los ojos para siempre, llevándose consigo todos los sueños y promesas que habían compartido. Mientras Mateo acomodaba las flores marchitas sobre la tumba, sus ojos se fijaron en los detalles que rodeaban el lugar de descanso de su amigo. El mausoleo era imponente, construido en mármol blanco con vetas doradas que brillaban bajo el sol. Columnas elegantes sostenían un techo adornado con ángeles esculpidos, y el suelo estaba cubierto con losas de piedra perfectamente pulidas que reflejaban el cielo azul. A diferencia de las tumbas humildes que ocupaban la mayor parte del cementerio, esta sección parecía un palacio en miniatura. Cada detalle había sido diseñado para honrar la memoria de quienes descansaban allí, personas que en vida habían poseído fortunas capaces de construir monumentos eternos. Mateo no comprendía completamente estas diferencias, pero sabía que su amigo había sido enterrado en un lugar muy especial. Lo que más llamaba su atención era la constante llegada de flores frescas. Cada vez que visitaba la tumba, encontraba nuevos arreglos florales que reemplazaban a los anteriores antes de que pudieran marchitarse. Eran creaciones artísticas hechas con rosas importadas, orquídeas exóticas y lirios blancos que costaban más de lo que Mateo podría ver en toda su vida.
Alguien se aseguraba de que Diego siempre estuviera rodeado de belleza. También había notado la presencia ocasional de hombres vestidos de traje negro que llegaban en automóviles lujosos. Se mantenían a distancia respetuosa, observando la tumba con expresiones de dolor que no lograban ocultar tras sus rostros serios. Mateo se escondía entre las sombras cuando los veía, temiendo que lo echaran de aquel lugar sagrado donde podía sentirse cerca de su amigo perdido. Una vez había visto a una mujer elegante llorar junto a la tumba. Vestía ropa costosa y joyas que brillaban como pequeñas estrellas, pero su dolor era tan genuino como el que él mismo sentía. La mujer había dejado una carta junto a las flores, una carta que Mateo no podía leer pero que imaginaba llena de palabras de amor y añoranza. Había algo en la forma en que esa mujer acariciaba la lápida que le recordaba a su propia necesidad de mantener viva la conexión con Diego. El misterio se profundizaba cada semana. Los cuidadores del cementerio trataban esta tumba con una reverencia especial, manteniéndola impecable como si fuera un altar sagrado. Incluso los otros visitantes del cementerio hablaban en susurros cuando pasaban cerca, como si supieran que allí descansaba alguien muy importante para muchas personas. Mateo comenzó a preguntarse quién había sido realmente su amigo. Diego nunca había mencionado detalles sobre su familia, siempre había evitado hablar de su casa o de sus padres. Ahora, rodeado por toda esta elegancia y lujo, Mateo empezaba a comprender que la vida de Diego había sido muy diferente a la suya. Pero lo que no cambiaba, lo que permanecía intacto en su corazón, era la certeza de que su amistad había sido real y pura. La rutina semanal de Mateo se había convertido en un ritual sagrado que daba sentido a su existencia. Cada martes, el mismo día de la semana en que Diego había perdido la vida, el niño emprendía su peregrinaje hacia el cementerio. No importaba si llovía, si hacía un calor sofocante o si su estómago vacío le rogaba que buscara comida en lugar de flores marchitas para llevar a la tumba de su amigo. Esta mañana particular había sido especialmente difícil. Mateo había pasado la noche anterior tiritando bajo el puente, mientras una lluvia torrencial convertía su refugio en un río de agua fría y suciedad. No había conseguido nada de comer en 2 días, y su cuerpo pequeño y desnutrido apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Pero nada de eso importaba cuando se trataba de honrar la memoria de Diego. Al llegar al cementerio, encontró la tumba más hermosa que nunca. Alguien había dejado un arreglo floral espectacular hecho con rosas rojas y blancas formando un corazón perfecto. Junto a las flores había una tarjeta elegante que Mateo no podía leer, pero que tocó con respeto antes de colocar sus propias flores marchitas en un rincón discreto. Se sentó en el suelo frío junto a la tumba y comenzó a hablar con Diego como si estuviera vivo. Le contó sobre la lluvia de la noche anterior, sobre el perro callejero que había compartido con él un pedazo de pan encontrado en la basura, sobre los sueños extraños donde ambos corrían libres por campos llenos de flores que nunca se marchitaban. Sus palabras se mezclaban con lágrimas que caían silenciosas sobre el mármol pulido. Diego, hermano, susurró con voz quebrada, a veces pienso que debería haber sido yo el que muriera ese día. Tú tenías una familia que te quería, una casa donde vivir, un futuro lleno de posibilidades. Yo no tengo nada de eso. ¿Por qué el destino se llevó a quien tenía todo y dejó a quien no tiene nada? El viento mecía suavemente las flores frescas y marchitas por igual, como si la naturaleza no hiciera distinción entre lo costoso y lo humilde cuando se trataba de honrar el amor verdadero. Mateo cerró los ojos y por un momento sintió la presencia de su amigo, como si Diego estuviera sentado junto a él, consolándolo con esa sonrisa que había iluminado los días más oscuros de su corta vida. Un ruido de pasos lo sacó de su ensoñación. Se escondió rápidamente detrás del mausoleo, esperando que fuera otro de los visitantes elegantes que venían a dejar flores costosas. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Era la misma mujer que había visto llorar semanas atrás, pero esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre mayor de traje impecable, cuyo rostro mostraba un dolor tan profundo que incluso Mateo, en su inocencia, pudo reconocerlo como el sufrimiento de un padre que había perdido a su hijo. Desde su escondite detrás del mausoleo, Mateo observó a la elegante pareja acercarse a la tumba de Diego. La mujer caminaba con pasos vacilantes, como si cada metro recorrido le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y aunque trataba de mantener la composure, era evidente que la pérdida de su hijo había destrozado su alma de una manera irreparable. El hombre que la acompañaba, evidentemente su esposo, la sostenía del brazo con una ternura que contrastaba con su apariencia imponente. Era alto,
de cabello plateado perfectamente peinado y vestía un traje que probablemente costaba más de lo que muchas familias ganaban en un año. Pero toda su elegancia y poder no podían ocultar el hecho de que también él estaba roto por dentro, devastado por una pérdida que ninguna fortuna podía reparar. «Mi niño hermoso», murmuró la mujer al arrodillarse frente a la tumba, sus dedos acariciando el mármol como si fuera el rostro de su hijo. «Han pasado 3 meses y todavía no puedo creer que ya no estés con nosotros. La casa se siente tan vacía sin tu risa, sin tus travesuras, sin esas historias que inventabas sobre tus aventuras en el parque». Mateo sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Diego le había contado historias sobre sus aventuras, pero él pensaba que eran solo juegos de la imaginación. ¿Acaso Diego había hablado de él en su casa? ¿Sus padres sabían de la existencia del niño de la calle que había sido el mejor amigo de su hijo? El padre se acercó y colocó una mano protectora en el hombro de su esposa. «Elena, amor, el doctor dijo que necesitas descansar. Este dolor nos está consumiendo a ambos, y sé que Diego no querría vernos así». Su voz era profunda y calmada, pero Mateo pudo detectar la grieta emocional que amenazaba con quebrarlo por completo. «Pero es que no puedo, Ricardo», exclamó la mujer con desesperación. «Era nuestro único hijo. Nuestro bebé. Y yo ni siquiera pude salvarlo. Debería haber estado ahí, debería haber cuidado mejor de él. Si no le hubiera prohibido salir, si no hubiéramos tenido esa discusión terrible esa mañana, él no habría corrido hacia la calle como lo hizo». La confesión de la madre fue como un rayo que iluminó la comprensión de Mateo. Diego había huido de su casa después de una pelea con sus padres. Por eso había llegado al parque llorando, por eso había dicho que ya no podría venir más. La tristeza que Mateo había visto en los ojos de su amigo ese último día ahora tenía explicación. Diego había estado luchando entre su lealtad hacia Mateo y la presión de sus padres. «Elena, mi amor», continuó el padre con voz quebrada, «hemos perdido a nuestro hijo, pero no podemos permitir que esa pérdida destruya también nuestro matrimonio. Diego era un niño especial, lleno de amor y bondad. Él habría querido que siguiéramos adelante, que encontráramos la manera de honrar su memoria sin destruirnos en el proceso». Los padres de Diego permanecieron junto a la tumba durante casi 1 hora, alternando entre momentos de silencio contemplativo y conversaciones susurradas llenas de recuerdos dolorosos. Mateo, oculto entre las sombras del mausoleo, se convirtió en testigo involuntario de un dolor que trascendía todas las barreras sociales y económicas. El sufrimiento de estos padres era tan genuino y desgarrador como el suyo propio. ¿Recuerdas cuando Diego tenía 5 años y decidió que quería ser jardinero porque las flores lo hacían feliz?, preguntó Elena con una sonrisa melancólica mientras acariciaba los pétalos de las rosas rojas. Plantó semillas por todo el jardín de la casa, incluso en lugares donde no debía. El jardinero se quejó, pero yo le dije que lo dejara. Ver a nuestro niño cuidar de esas pequeñas plantas con tanto amor era lo más hermoso del mundo. Ricardo asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Siempre tuvo un corazón especial para los desprotegidos. ¿Te acuerdas de cuando encontró ese gatito herido en la calle y nos rogó que lo lleváramos al veterinario? Gastamos una fortuna en cirugías para salvar a un animal que cualquier otro niño habría ignorado. Pero para Diego, toda vida tenía valor. Las palabras resonaron en el pecho de Mateo como campanas de reconocimiento. Esa era exactamente la esencia de su amigo, alguien que veía valor donde otros solo percibían desecho, que ofrecía amor donde otros daban indiferencia. Diego había visto en Mateo no a un niño de la calle, sino a un ser humano digno de amistad y cariño. Los últimos meses había cambiado, continuó Elena con voz preocupada. Se escapaba de casa por las tardes y regresaba con una felicidad extraña, como si hubiera descubierto un tesoro secreto. Cuando le preguntábamos dónde había estado, solo sonreía y decía que había hecho un nuevo amigo muy especial. El corazón de Mateo se aceleró. Diego había hablado de él con sus padres, aunque nunca había mencionado detalles específicos. Se había referido a su amistad como algo especial, algo que le daba felicidad genuina. La confirmación de que su amistad había sido importante también para Diego llenó su alma de una calidez que no había sentido desde el día del accidente. Traté de seguirlo una vez, admitió Ricardo con culpa en su voz. Estaba preocupado porque no sabíamos con quién se juntaba. Pero me descubrió y se molestó tanto. Me dijo que yo no confiaba en él, que su amistad era pura y que no necesitaba ser supervisada. Decidí respetarlo,
pero ahora me pregunto si debería haber insistido. No te culpes, amor, lo consoló Elena. Diego era un niño bueno con buen corazón. Si eligió a alguien como amigo, seguramente era porque esa persona valía la pena. Solo desearía poder conocer a ese niño misterioso que hacía tan feliz a nuestro hijo. Me gustaría agradecerle por haber sido un buen amigo de Diego en sus últimos meses. Los días siguientes fueron particularmente duros para Mateo. Las palabras de los padres de Diego resonaban en su mente como un eco constante que no lo dejaba en paz. Saber que había hecho feliz a su amigo en sus últimos meses le daba consuelo, pero también incrementaba su dolor por no haber podido salvarlo cuando más lo necesitaba. La culpa y el amor se entremezclaban en su pequeño corazón creando una tormenta emocional que amenazaba con abrumarlo. Una semana después de haber escuchado a los padres de Diego, Mateo llegó al cementerio más temprano de lo usual. El sol apenas comenzaba a asomar entre las nubes grises que amenazaban lluvia, y el lugar estaba completamente desierto. Era el momento perfecto para hablar con su amigo sin temor a ser interrumpido o descubierto por los guardias que solían echarlo. Se sentó junto a la tumba y colocó un pequeño ramo de margaritas silvestres que había recogido en un terreno baldío. Eran flores humildes pero llenas de vida, con pétalos blancos que brillaban como pequeñas estrellas contra el mármol oscuro de la lápida. Diego, comenzó a hablar con voz quebrada, conocí a tu mamá y a tu papá. No sabía que eras tan importante, hermano. No sabía que tenías una familia que te amaba tanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras continuaba su monólogo. Ellos te extrañan como yo te extraño. Tu mamá llora igual que yo lloro. Tu papá sufre igual que yo sufro. Pensé que yo era el único que había perdido algo importante contigo, pero ahora veo que hay más personas que te amaban. Eso me hace feliz y triste al mismo tiempo. Una brisa suave movió las flores frescas y marchitas por igual, como si Diego estuviera respondiendo a sus palabras. Mateo cerró los ojos y sintió una presencia familiar, como si su amigo estuviera sentado junto a él tal como solían hacer en el parque. ¿Sabes qué, hermano? Creo que entiendo por qué el destino nos hizo amigos. Tú me enseñaste que el amor no tiene que ver con el dinero o con las casas grandes. Me enseñaste que una amistad verdadera vale más que todos los tesoros del mundo. El cielo comenzó a nublarse más, anunciando la lluvia que se acercaba. Pero Mateo no se movió de su lugar junto a la tumba. Había algo más que necesitaba decir, algo que había estado guardando en su corazón desde el día del accidente. Diego, quiero pedirte perdón por no haberte salvado. Sé que tú me perdonas porque eras bueno, pero yo necesito decírtelo. También quiero prometerte algo, voy a cuidar de tus padres como tú me cuidaste a mí. La idea había surgido espontáneamente, pero tan pronto como la pronunció, Mateo supo que era lo correcto. Los padres de Diego sufrían tanto como él, y tal vez juntos podrían encontrar una manera de honrar la memoria del niño que tanto habían amado. No sabía cómo se acercaría a ellos, no sabía si lo aceptarían, pero sabía que tenía que intentarlo. El martes siguiente amaneció con una lluvia persistente que convertía las calles de la ciudad en ríos de agua turbia. Mateo había pasado la noche despierto bajo el puente, no por el frío o la humedad, sino por la decisión que había tomado. Había llegado el momento de revelar su identidad a los padres de Diego, demostrarles que el misterioso amigo que había hecho feliz a su hijo en los últimos meses no era más que un niño de la calle sin nombre ni apellido reconocidos. Llegó al cementerio empapado y tembloroso, cargando un ramo de flores silvestres que había protegido de la lluvia bajo su camisa rasgada. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos que se habían formado entre las lápidas, pero su determinación era más fuerte que cualquier incomodidad física. Sabía que los padres de Diego vendrían, como lo hacían cada martes a la misma hora. Cuando los vio acercarse bajo un paraguas negro que los protegía de la lluvia, Mateo sintió que el corazón se le salía del pecho. Elena llevaba un vestido negro elegante y zapatos que probablemente costaban más que todo lo que él había visto en su vida. Ricardo vestía un traje impecable que ni siquiera la lluvia parecía poder manchar. Ambos caminaban con la solemnidad de quienes llevan un dolor que los acompaña a cada paso. Mateo se escondió inicialmente detrás de su mausoleo habitual, pero esta vez algo era diferente. Esta vez no se quedaría oculto como un fantasma observando desde las sombras. Respiró profundo, reunió todo el valor que su pequeño corazón podía contener, y salió de su escondite. Sus piernas temblaron mientras se acercaba lentamente a la pareja elegante que lloraba junto a la tumba de su amigo.
Disculpen, murmuró con voz apenas audible, deteniéndose a una distancia respetuosa. Elena y Ricardo se voltearon sorprendidos al ver al niño empapado y sucio que había aparecido de la nada. Su primera reacción fue de protección instintiva, pensando que tal vez era uno de esos niños que pedían dinero en los cementerios aprovechándose del dolor ajeno. Pero había algo en los ojos de Mateo que los detuvo. Una sinceridad profunda, una tristeza que reflejaba la suya propia, una conexión inexplicable que Elena sintió inmediatamente en su corazón de madre. ¿Qué necesitas, niño?, preguntó con gentileza, aunque manteniendo cierta distancia cautelosa. Mateo miró hacia la tumba de Diego, luego hacia las flores costosas que decoraban el mármol, y finalmente hacia las flores silvestres que llevaba en sus pequeñas manos. Yo también vengo a visitar a Diego, murmuró con voz temblorosa. Él era mi mejor amigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena y Ricardo se miraron entre sí, procesando las palabras del niño mientras la lluvia continuaba cayendo sobre sus cabezas. Era imposible, pensaron inicialmente. Su hijo, educado en los mejores colegios privados, criado en una mansión con todas las comodidades imaginables, no podía haber sido amigo de un niño de la calle. La revelación cayó sobre Elena y Ricardo como un rayo que iluminó completamente el misterio que había rodeado los últimos meses de vida de su hijo. Este niño sucio y empapado que temblaba bajo la lluvia era el amigo especial que había llenado de felicidad los días de Diego. Era la razón por la que su hijo había desarrollado esa sensibilidad extraordinaria hacia los menos afortunados, esa compasión que había caracterizado sus últimas semanas de vida. Elena se acercó lentamente a Mateo, sus ojos maternales reconociendo inmediatamente el dolor genuino que irradiaba el pequeño. Sin importarle que su vestido costoso se manchara con el barro, se arrodilló frente al niño hasta quedar a su altura. ¿Cómo te llamas, mi niño?, preguntó con una ternura que Mateo no había escuchado jamás dirigida hacia él. Mateo, respondió con voz apenas audible, sintiendo como si estuviera en un sueño. Diego y yo jugábamos en el parque todas las tardes. Él me enseñó a escribir mi nombre en la tierra y yo le enseñé a encontrar flores bonitas entre la basura. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas que se confundían con la lluvia que caía sobre su rostro. Ricardo observaba la escena con una mezcla de asombro y comprensión que transformaba su percepción de todo lo que había conocido sobre su hijo. Diego no solo había sido un niño privilegiado con buen corazón, había sido un ser humano extraordinario capaz de ver más allá de las apariencias y de ofrecer amistad pura sin condiciones. Mateo, dijo con voz profunda pero gentil, ¿tú estuviste con Diego el día del accidente? El niño asintió, el dolor reflejándose en cada línea de su rostro demacrado. Traté de correr detrás de él, traté de gritarle que parara, pero no fui lo suficientemente rápido. Lo siento mucho, señor. Lo siento muchísimo. Debería haber sido yo quien muriera, no él. Las palabras brotaron como un torrente de culpa que había estado conteniendo durante meses. Elena extendió sus brazos y abrazó a Mateo contra su pecho, sin importarle que sus ropas caras se empaparan y mancharan. No, mi niño precioso, murmuró mientras acariciaba su cabello húmedo. No digas eso nunca más. Diego no habría querido que te culparas. Él te amaba, y estoy segura de que en sus últimos momentos se sintió feliz de saber que tenía un amigo como tú que se preocupaba por él. Ricardo se acercó y colocó su mano grande y protectora sobre la cabeza de Mateo. Hijo, dijo con una voz que temblaba de emoción, Diego nos habló de un amigo muy especial que lo hacía reír y que tenía el corazón más puro que había conocido. Ahora sabemos que eras tú. Gracias por haber sido el hermano que nuestro hijo necesitaba. La lluvia comenzó a amainar mientras los tres permanecían unidos junto a la tumba de Diego. Mateo sintió por primera vez en meses que no estaba completamente solo en el mundo. Había encontrado a dos personas que amaban a Diego tanto como él, y en ese amor compartido había nacido una conexión que trascendía todas las diferencias sociales y económicas. Elena tomó las flores silvestres de las manos de Mateo y las colocó junto a los costosos arreglos florales sobre la tumba. Estas flores son las más hermosas de todas, declaró con convicción, porque vienen del corazón de alguien que amaba a Diego por quien realmente era, no por lo que tenía. En ese momento, como si el mismo Diego hubiera orquestado el encuentro desde el cielo, los tres supieron que habían encontrado una nueva familia. Una familia forjada no por la sangre sino por el amor, unida por la memoria de un niño extraordinario que había enseñado al mundo que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de amar sin condiciones.
Porque a veces, las flores más humildes son las que mejor expresan el amor más puro, y los corazones más pequeños son los que guardan los tesoros más grandes del universo. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!